Hola, muy buenas, espero que estén todos muy bien y que hayan tenido una muy grata semana. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este video? Es que ustedes logren percibir y comprender cómo se debiesen haber respondido todas las preguntas de la semana correspondiente, o sea, del 4 de mayo al 8 de mayo. Yo siempre hago reglamentaciones pequeñas cuando me mandan los correos, respondo todo y todo tiene una breve explicación de cómo fue lo que respondieron. ¿Ok? En este sentido, este video alude a lo que debiesen responder de una forma ideal. Para aquello, vamos a ver el siguiente video. Bueno, este era el plan remoto, ¿cierto? Primero está el link explicativo, donde yo en el video señalo toda la actividad que tienen que realizar en el plan remoto, ¿cierto? Del 4 al 8 de mayo. ¿Por qué está esto ahora y no antes? Porque en el video anterior yo lo que hacía era primero realizar el video y después lo coloco en el link, ¿cierto? Porque no lo puedo grabar si no está. Esa es la explicación. En ese sentido, después teníamos que revisar el PowerPoint con las instrucciones, luego revisar el libro de texto, leer las páginas 20, 21, 22 y 23 y responder las actividades de la página 21 y 23. Y luego estaban los links complementarios, ¿cierto? Los videos, que eso no lo voy a revisar ahora. Y sí voy a revisar los perfiles topográficos de la zona sur y de la zona austral. Empezamos. Perfil topográfico de la zona sur. Perfil topográfico de la zona austral. El PowerPoint, donde salen las actividades, en este caso yo la tengo en la página 21, o sea, la primera actividad. Y finalizando, la actividad de la página 21 del libro de texto. Y estas actividades se mostraron en el PowerPoint número 4, ¿cierto? Primero había que ver el objetivo, después identificar las estructuras de relieve de la zona sur y también los climas de la zona sur. Luego había algo explicativo que era para complementar la flora y la fauna del lugar. Y llegábamos a las actividades donde se decía qué teníamos que hacer. Página 20-21. Primero, identificar las estructuras de relieve. Identificar las estructuras de relieve del libro de texto. Aquí está. Estructuras de relieve. Planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia y cordillera de los Andes. Respectivamente, cada uno tenía su definición. Esto lo pueden destacar, ¿cierto? Por ejemplo, planicies litorales son bastante extensos, especialmente en el sector del Golfo de Arauco, ¿cierto? Ese era lo principal. Y luego también señalaba que teníamos que identificar el clima. Aquí están los climas, ¿cierto? Explicados y acá una definición. El clima templado y lluvioso predomina en las costas y en los valles. Eso que incide en el tipo de precipitación, o sea, llueve mucho. Seguimos. ¿Qué señala el PowerPoint? Vamos al PowerPoint. Dice, responder solo las preguntas 1 y 2 de la página 21. Entonces, ahora vamos a ir al libro de texto a identificar los números. La 1 y la 2. Bajamos. E identificamos la pregunta 1 y la 2. La pregunta 1 y 2 entonces. Dice, observa las fotografías. ¿Qué características de la zona sur puedes mencionar a partir de ellas? Imagen C, imagen D. En ese sentido vamos a ir al solucionario, a las respuestas que yo planteo. Bueno, aquí está la retroalimentación. Creo que ustedes ya están familiarizados con esto. Bueno, es la pauta, ¿cierto? Cómo debiesen haberse respondido a las preguntas. Aquí está la respuesta de la pregunta 1. La pregunta 1 es, observa las fotografías. ¿Qué características de la zona sur puedes mencionar a partir de ellas? Vamos a ir al libro de texto. La imagen, ¿cierto? Una imagen rural en el cual se muestra mucha flora y fauna. Bueno, aquí identificamos en realidad la flora, ¿ok? Y sus características hidrográficas. ¿A qué me refiero? A que hay ríos. De hecho, esto se debe porque hay mucha precipitación. ¿Y cuál era la precipitación de la zona? Templado y lluvioso, ¿cierto? Llueve mucho. Llueve mucho. En ese sentido voy a responder las preguntas. Dice, en la imagen 1, ¿cierto? Se observa un incremento en la biodiversidad. ¿Por qué? Aquí se señala. Porque está condicionada por las precipitaciones líquidas y sólidas. Líquidas en las zonas bajas, ¿cierto? Sólidas en las zonas altas, o sea, en las cordilleras. Sí. De esta forma la vegetación es muy diversa y abundante. Por ello, existe una variedad
extensa de flora. O sea, llueve mucho, ¿cierto? Por ende, la flora tiene las capacidades como para crecer en esta zona, según lo que se ve en la imagen, ¿cierto? La imagen C, una imagen con características de flora diversa y contundente. Bueno, ahora corresponde definir y responder en realidad las observaciones de las fotografías de la imagen D. Vamos a ir al libro de texto. Aquí encontramos la imagen D, perdón. Y identificamos que el paisaje no está tan transformado. Derechamente el humano se adapta al lugar. Por ejemplo, ¿qué pasa? Aquí en Ovalle, cuando se edifica, se perfora hasta el suelo para hacer las bases. O sea, corresponde a una modificación del paisaje. En este caso, se adapta, ¿cierto? ¿Cómo? Se edifican palafitos. ¿Para qué? Para dañar lo menos posible al medio ambiente. Ahora, vamos a ir a la retroalimentación para responder la pregunta. La misma pregunta en realidad. Dice, desde la perspectiva antrópica, construcción humana, ¿cierto? Las modificaciones del ser humano, las edificaciones se adaptan al tipo de actividades económicas que se desarrollan. Por ejemplo, a la agricultura, ¿cierto? Se adapta al lugar. O a las tendencias forestales, a la plantación de árboles para sacar madera. Se adapta al lugar y tratan de dañarlo lo menos posible. En ese sentido, además, como principal característica, existe gran población de habitantes originarios. Y esto lo señala el libro de texto, que se ubican en asentamientos rurales y urbanos. Vamos a ir al libro de texto. Y aquí dice, en esta zona se encuentran una importante concentración de población originaria, principalmente mapuche, residente tanto en comunidades rurales como en las ciudades generales. ¿Por qué se relaciona esto con la imagen de? Porque por lo general las poblaciones originarias tratan de modificar lo menos posible el paisaje y el entorno, porque lo respetan. No tienen la misma idea que la población occidental. Esa es la diferencia. Entonces vamos a ir a la retroalimentación y vamos a responder la pregunta número 2. Aquí dice, ¿a qué factores se puede atribuir la presencia de una importante biodiversidad en esta zona? ¿A qué factores? Yo señalo 2. Primero, las precipitaciones, sólidas o líquidas, que están condicionadas por algo mucho más macro, que es el clima templado lluvioso, ¿cierto? Mucha lluvia. En este sentido la respuesta es, principalmente se debe a la gran cantidad de precipitación, producto del clima existente. Mencioné yo esto anteriormente. De esta forma, las precipitaciones abundantes están determinadas por la temperatura, la condensación del agua del océano y formación de nubes. En este caso está condicionada por el ciclo del agua, ya más simple y posible. Ahora, vamos a ir a la página 23 para responder la siguiente actividad y también para tratar de que el video salga en menos de 10 minutos. Zona austral, ¿cierto? Lo primero era identificar los perfiles de relieve, planicies litorales, cordillera de la costa, depresión intermedia, cordillera de los Andes y mesetas patagónicas. Esto yo lo expliqué en el video anterior, ¿cierto? De las actividades del 4 al 8 de mayo. Aquí están los climas, predominantemente fríos, también lo expliqué. Y vamos a identificar las actividades que también estaban en el PowerPoint. Vamos a ir al PowerPoint. Bajamos. Aquí, leer página de actividad 23, ¿cierto? Yo lo hice rapidito ahí cuando bajé. Identificar las estructuras de relieve que las expliqué recientemente y climas de la zona sur. O sea, eso tenían que identificarlo, no tenían que escribirlo en su cuaderno. Luego, tenían que leer y analizar los recursos expuestos, por ejemplo, el material complementario, que en este caso sería el video de la zona austral y también el perfil topográfico de la zona austral. De nuevo, ya. Para luego responder las preguntas 2 y 3 de la página 23. Ahora vamos a ir al libro de texto. A ver, estaba acá. Dice, 2 y 3, preguntas 2 y 3, ¿verdad? ¿Qué elementos naturales y artificiales observan en las fotografías? ¿Qué relaciones pueden establecer entre esos dos elementos, entre esos elementos y las actividades del ser humano en la zona? Y la pregunta 3, ¿cuáles son las principales particularidades del clima de esta zona? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, lo primero es lo primero. Voy a
a observar las imágenes C y D. Primero aquí, identificamos, bueno, yo lo que observo. Estas son características de una zona de clima estepárica fría. ¿Ok? Por ejemplo, y de altura en realidad, porque aquí está la cordillera de los Andes, ¿cierto? Se observa que nieva, o sea, existe precipitación sólida. Y esto se refleja en la nieve y también en el agüita que hay aquí. En las características hidrográficas. O sea, precipita mucho. Pero al ser de altura, se solidifica. Esa es la explicación. Y hay vegetación herbácea, ¿cierto? Hay arbustos y helechos que son de pequeña altura, o sea, a ras de suelo, y fauna del lugar. De hecho, aquí se especifica la flora, ¿cierto? Coigües, robles, cipres. Y también acá dice que en la Patagonia, el lugar de la imagen, como consecuencia de fuertes vientos, la sequía y el trío, la vegetación se reduce a matorrales y pastos duros, o sea, vegetación herbácea. Estos son los herbáceos. En cuanto a su fauna, destacan guanacos, huemules, ñandúes, cóndores, además pumas y zorros. Este es un guanaco, ¿cierto? Aquí hay otro guanaco. Ya, la imagen de... Se observa cómo el hombre se adapta al lugar. Estas son características demográficas. Acá hay muy pocas personas. Residen muy pocas personas, por ende modifican la nada misma, el paisaje. Dice, esta zona es la que presenta menores concentraciones de población en el país. Lo mencioné yo anteriormente. Dadas las condiciones climáticas. Derechamente esto es muy frío para vivir. Yo no podría. No sé si ustedes. Bueno, el aislamiento y las extensas zonas. ¿Por qué? Acuérdense que la zona sur de Chile está fragmentada por los fiordos. Entonces cuesta llegar al lugar. Bueno, en ese sentido vamos a responder las preguntas. Entonces, las preguntas son, vamos, 2 y 3, ¿cierto? ¿Qué elementos naturales y artificiales se observan en las fotografías? ¿Qué relaciones pueden establecer entre estos elementos y las actividades del ser humano en la zona? Elementos naturales, ¿cierto? Yo los clasifiqué. Elementos naturales y artificiales. Se observan estructuras de relieve, específicamente la cordillera de los Andes, ¿cierto? Donde está nevado. Además, por las características visuales, se pueden identificar que se presenta un clima frío. Estepárico frío, yo lo señalé ahora. Por ende, la vegetación tiende a ser herbácea. ¿Por qué? Hay mucho viento, es muy frío, entonces la vegetación que se adapta al lugar es la vegetación que está a ras de suelo. De hecho, el clima existente en la imagen C es el estepárico frío. Se presenta poca biodiversidad en comparación con la existente en la zona sur, flora y fauna. Los elementos artificiales. Se presentan pocas estructuras realizadas por el hombre. Eso se debe a los climas extremos. Allá hace mucho frío. De verdad, yo no sé si viviría allá. No podría. Además de la dificultad de llegar a la zona, conectividad. De hecho, no hay carretera. La carretera austral llega hasta Chiloé, si no me equivoco. Bueno, debido al fracturado continentalismo. O sea, el continente está fracturado por los fiordos. Yo lo señalé anteriormente cuando estaba explicando las imágenes. Ahora, la última pregunta. ¿Cuáles son las principales particularidades del clima de esta zona? Porque yo señalé el estepárico frío. Bueno, y todo tiene que ver con aquello, con que existe mucho frío en la zona. ¿Por qué? Por el factor latitudinal, ¿cierto? Porque es una latitud muy alta, el sur de Chile. Además, porque existe mucho viento, mucha precipitación, regulada y condicionada por la latitud. ¿Por qué? Porque está muy al sur. Bueno, derechamente predominan las temperaturas frías. La página 22 menciona que en los litorales las precipitaciones son constantes. Llueve mucho, ¿cierto? Llueve mucho. Y con mucho viento. En la cordillera de los Andes prácticamente no existen lluvias ni viento. Las precipitaciones se presentan en forma de nieve. ¿Ya? Acuérdense, precipitación sólida, nieve, ¿cierto? Precipitación líquida, lluvia, ¿ya? En forma de nieve. Es interesante mencionar que en ciertos sectores existe acumulación de hielo. Hielo. Precipitación en forma de hielo. Bueno, pequeños errores, ya. En grandes cantidades, ya se acumula y existen los sectores conocidos como campos de hielo. Entonces, vamos a revisar un campo de hielo. Aquí. Subimos el libro de texto. Y aquí, a ver, vamos identificando ya.
Acá hay un clima polar, ¿ya? Y el clima polar, por ejemplo, se da en las zonas de la Antártica. Ya, aquí yo identifiqué clima polar en el continente. Vamos a hacer zoom. Bueno, se ve un poco borroso, pero aún así sirve. Este no es el que quiero, este es el que quiero yo. Clima polar, ¿cierto? En los campos de hielo. En el lugar, como yo respondí en la pregunta. Campo de hielo norte, campo de hielo sur. Bueno, esa es la explicación para el plan remoto de la semana. ¿Ya? Bueno, ustedes saben que yo respondo todos los correos, así que cualquier duda escriban.